Muy bien, ayer hubo un debate en el Congreso de la República por un proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Brus sobre la unión civil. Vamos a hablar de eso con nuestros invitados. A favor, Cecilia Chacón; en contra, Marco Falconi. Ayer fueron esos los votos en la Comisión de Justicia. En el marco de esta discusión, pues hubo agravios y que lamentablemente vinieron de una autoridad de la Iglesia. Fue Monseñor Bambarén quien le dijo, digamos la palabra, le dijo maricón al congresista Carlos Brus, porque él dice, bueno, maricón es gay en peruano, ¿no? Gay es una palabra en inglés y bueno, nosotros decimos, pero es obviamente un insulto y la Real Academia lo dice. Eso no es exacto, ¿no? Pero vamos a ver primero lo que dijo Brus. Horas antes de que se inicie el debate por la aprobación de la unión civil en la Comisión de Justicia del Congreso, el obispo emérito de Chimbote, Luis Bambarén, tuvo algunos calificativos no tan santos contra el promotor de la norma, el congresista Carlos Brus. El congresista Bruse está haciendo un papelón con todo eso, apareciendo, perdón la palabra, como un maricón en medio de todo, porque él mismo ha dicho que es homosexual, es gay. El gay no es palabra peruana, la palabra peruana es maricón. El legislador aludido calificó el insulto como palabras que reflejan odio y que no son propias de alguien que profesa el amor al prójimo. Lamento esas expresiones, lamento esa actitud de odio, yo no le voy a contestar en los mismos términos, y lo que sí le exijo, que se disculpe no a mí, sino a los 3 millones de personas, de peruanos que comparten la misma orientación sexual que yo. Pero Bambarén es reincidente en este tipo de agravios. El 24 de enero del 2011 usó el mismo calificativo despectivo en contra de la comunidad homosexual. Al día siguiente tuvo que pedir disculpas. Yo acabo de ver el diccionario de la Academia Española, o sea, los términos exactos. ¿Qué cosa habla? De maricón. Yo he pedido disculpas a los que se hayan sentido ofendidos, de ninguna manera mi intención ha sido ofenderles. Bueno, Monseñor Bambarén debe haber revisado el diccionario de la Real Academia, que cuando habla de maricón, dice, voy a leer, es un adjetivo y sustantivo habitualmente de carácter peyorativo, o sea, un insulto, ¿no? Originalmente aumentativo de marica. Marica se usa como insulto grosero, con los significados de hombre homosexual, hombre afeminado. Entonces, Bambarén, claro, reculó, se disculpó, ¿no? Y tenemos justamente algo de imagen mientras voy comentando esto. Ofreció disculpas tras el comentario que ofendió a Carlos Brus. Así es, él ha dicho que el odio nunca ha tenido lugar en su corazón, pero si alguien se declara públicamente gay haciendo gala de su situación, decir en lenguaje peruano lo mismo no es ofensa. Bueno, eso es lo que él dice, pero ya hemos visto que según el diccionario de la Real Academia, sí es ofensa. Finalmente dijo que si las personas homosexuales se han sentido ofendidas, les pide perdón y reza por ellos. Muy bien, vamos al punto, y justamente hemos querido cubrir este tema complicado porque, a decir verdad, ayer yo escuchando las opiniones en la radio, hay una sociedad dividida en torno al tema, y por eso hemos preferido invitar a quienes votaron tanto a favor como en contra de este proyecto de ley. La congresista Cecilia Chacón votó a favor, el congresista Falconi votó en contra. Ambos nos van a contar por qué votaron en uno u otro sentido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Congresista Chacón, comencemos por usted. ¿Por qué a favor? Bueno, para empezar, dentro de mi bancada, en Fuerza Popular, se nos dejó libres para votar de acuerdo a un voto de conciencia. En ese sentido, yo he votado a favor porque creo que existe un grupo de peruanos que son efectivamente una minoría y que el Congreso tiene la obligación también de legislar para esas minorías, para protegerlas y para darle los derechos que aún no tienen. Y en este caso, el tema de la ley de unión civil no matrimonial significa eso, darle derechos que en estos momentos no tiene, por ejemplo, derechos de herencia, derechos para una pensión, derechos de seguro social, derechos de nacionalidad. Por ejemplo, cuando una pareja se junta, la otra puede pedir la nacionalidad del otro, en fin, derechos que nos guste o no nos guste aceptar, en estos momentos no tienen. Y el Congreso tiene la obligación de hacer que todos los peruanos seamos iguales ante la ley, y en ese sentido hay una brecha que hay que cerrar y que lamentablemente el día de ayer pues no se aprobó esta ley. Pero yo creo que más allá de que si se aprobó o no, ha sido positivo, ha sido un primer paso dentro de la discusión,
Y lamento mucho que el presidente Ollanta no solamente no se haya manifestado ni a favor ni en contra, sino que al parecer el día de ayer pues todos sus congresistas han ido con un mismo discurso y una misma orden, ¿no?, de votar en contra. Así yo creo que él tendría que haberse pronunciado. De acuerdo, vale decir que Mauricio Mulder, Cecilia Chacón, Verónica Mendoza y Pedro Espadaro fueron los congresistas que votaron a favor. Congresista Falconi, ¿usted cree que los homosexuales son ciudadanos de segunda categoría? ¿Por qué votó por el no? En primer lugar, que todas las personas tenemos los mismos derechos y definitivamente sobre este tema en concreto, no solamente aquí en Perú, en varios países, cuando una conducta moralmente es aceptable, definitivamente el Estado no debe intervenir. Actualmente tienen todos los derechos y pudieran tenerlos, o sea, simplemente a través de una modificación del Código Civil. O sea, actualmente en el Congreso hay 5 proyectos, uno por la Unión Civil y 4 proyectos por la Unión Solidaria o por la asistencia mutua, de los cuales 2 de esos 4 proyectos han sido presentados por la bancada fujimorista, concretamente la congresista Marta Chávez y el congresista Julio Rossi. De acuerdo, pero ¿por qué no permitir la unión civil entre homosexuales? ¿Por qué no? Más allá de que hayan otros proyectos de ley. Actualmente, o sea, esa es una decisión personalísima. Es igual, una persona quiere mantenerse soltera, o sea, el Estado no puede intervenir para obligar a que se case o tampoco puede obligar a que se divorcie. No se entiende muy bien su posición, solamente para que quede claro ante el público, ¿no? O sea, ¿cómo? No entiendo, el Estado no debe intervenir, pero ¿por qué interviene en parejas que tienen distintos sexos? Si hay una minoría que reclama que justamente son parejas del mismo sexo, quieren una legislación equiparable a las parejas de distintos sexos. ¿Por qué no darles esa oportunidad? Es que esto tiene que ver, tenemos que retroceder hasta la Constitución de 1979. En la Constitución de 1979 expresamente se estableció de que el Estado promovía el matrimonio y defendía a la familia. En base a esa Constitución de 1979 se da el Código Civil de 1984 y posteriormente se da la Constitución de 1993. Hoy día la discusión básica es si tienen derechos patrimoniales y si tienen derechos sucesorios. Ese es un problema que puede resolverse al interior. No nos responde la pregunta de manera puntual. ¿Por qué votó en contra del proyecto de unión civil? Porque esa es una conducta moralmente aceptable y no hace falta que el Estado intervenga. ¿Es inmoral entonces? No es inmoral, es completamente normal, es aceptable. Es por eso que el Estado no tiene por qué intervenir en las relaciones entre particulares. ¿No tiene por qué entonces ampararlo bajo una ley? No tendría por qué. No tiene por qué tener una regulación especial porque actualmente, o sea, los derechos patrimoniales, los derechos sucesorios, los derechos, por ejemplo, que se ha puesto como ejemplo de que si una persona está en estado de coma o tuviera que un tratamiento quirúrgico, hay los mecanismos legales a través de los testamentos vitales que también se puede regular, ¿no? A ver, la congresista Chacón Vicente. No, a ver, si bien es cierto lo que se ha argumentado en muchos casos, porque esto es un tema obviamente que está en el Congreso y se tiene que ver sus aristas legales, lo que se ha dicho es que si yo quiero dejarle a mi pareja homosexual parte de mi patrimonio o mi patrimonio lo puedo hacer a través de una herencia, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque solamente, no nos olvidemos que 1/3 de mi patrimonio es de libre disponibilidad, es decir, yo solo le podría dejar 1/3 de mi patrimonio. ¿Qué pasa si le quiero dejar la mitad más 1, como es en estos momentos en las parejas de diferente sexo? Entonces, por un lado eso ya es discriminatorio porque no pueden hacerlo igual. Y segundo, muchas veces cuando hay este tipo de relaciones, en algunos casos la familia no está de acuerdo. ¿Qué pasaría si es que un miembro de la familia, la madre, un hijo, qué sé yo, dice no, ese testamento no está bien, vamos a juicio y al final no termina dejándole nada? Porque no nos olvidemos que las parejas que viven ya, o sea, no es algo nuevo, hay muchísimas parejas que viven juntas del mismo sexo y han formado un patrimonio conjunto, es decir, ambos han trabajado para ese patrimonio. Entonces no es justo, ¿no?, que cuando una de ellas muera, la otra no pueda gozar de algo que él mismo o ella misma ayudó a construir. Eso solamente para hablar del tema hereditario, pero otro de los temas es cuando tú no eres familia directa y tienes que tomar decisiones acerca de la salud de la persona, no las puedes tomar. Tú puedes haber convivido con esa persona 30 años, se está muriendo, y quien toma la decisión para ver, por ejemplo, si está en coma, si lo desconectan o no, no va a ser la pareja que estuvo con él toda su vida. Podría responder quizá el congresista Falconi, ¿por qué no legislar sobre ello? Porque creo que acá la discusión no es
que si en el Perú hay personas del mismo sexo que viven juntas. Creo que eso está completamente claro. O sea, es una realidad innegable, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Lo que dice Mulder, por ejemplo, es que lo que se pretendía con esta ley es darle contenido jurídico. Y el contenido jurídico justamente se basa en los dos aspectos, creo que son capitales. El tema hereditario, el tema de salud terminal, tomar la decisión justamente equiparado a una pareja. ¿Por qué no darle ese derecho a ese tema? Actualmente no hay ningún problema, porque si una persona para la unión civil, o sea, tiene que estar libre de impedimento matrimonial. Una persona, como bien dice Cecilia, puede disponer del tercio de libre disposición, y si tiene familia no la puede desheredar, porque justamente la legítima es forzosa. Pero sería justamente su esposo, su pareja, su conviviente, su cónyuge. Que heredaría como hijo, exactamente igual. Y si no tiene hijos, evidentemente puede heredar el 100%, si o sea que no tiene ningún problema. El 50%, que es diferente al tercio. Claro. No, el 50%. De un matrimonio que se ha construido en conjunto. Cuando es en conjunto es el 50% de cada uno. Exacto. Si la pareja tiene familia, digamos hijos, definitivamente, o sea, va a heredar como un hijo más. Si no tuviera hijos, va a heredar el 100%. Pero no estamos hablando de hijos, estamos hablando de una pareja. Cónyuges. Sí, si es de cónyuge, va a heredar el 100%. Eso actualmente no se puede. Eso no es así, congresista. Creo que usted no ha ido informado a la discusión en todo caso, porque actualmente no es así. Es que justamente si tiene su testamento va a poder heredar el 50%. Es que eso no sucede, porque entonces viene la familia y puede intestar la herencia. Justamente por eso, miren, hay 4 proyectos, 2 presentados por la bancada fujimorista, en la cual están hablando de unión solidaria, no solamente para comprender a la persona. ¿Qué es lo que realmente le molesta, congresista? Porque hasta ahora creo que no hay un argumento legal que usted haya presentado aquí en la mesa como para decir efectivamente qué es lo que a usted realmente le molesta que 2 personas homosexuales tengan una sociedad conyugal o una unión civil. A mí particularmente no me molesta absolutamente nada, porque entonces ¿por qué no votar a favor? ¿Por qué? Porque el propio Tribunal Constitucional ha establecido que cuando son conductas moralmente aceptables por la sociedad en las relaciones particulares entre las personas, el Estado no debe intervenir. Pero el Estado nos casa. No, pero lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no debe intervenir, lo ha dicho más bien para que no sea algo negativo en contra de ellos, pero no en una conducta más bien que ayude a que ellos tengan los mismos derechos que cualquier otro tipo de parejas. O sea, se está utilizando el argumento del Tribunal Constitucional de una manera que no era el espíritu, porque se ha dicho puntual y básicamente más bien para que no se los discrimine, no al revés. Entonces, y el tema no solamente es hereditario, igual es un tema de nacionalidad. ¿Qué pasa si en estos momentos una pareja homosexual se casa, uno es español y el otro peruano? El peruano no le puede dar la nacionalidad peruana a su cónyuge o a su pareja, en este caso que no es cónyuge, no puede tener residencia, no puede trabajar, no puede tener residencia, no puede trabajar, etcétera, etcétera. Es un tema legal. No, es que es un tema legal. Claro, pero a eso voy, no tiene que ver con la moral. Temas moralistas y de amor y sentimentales, qué sé yo, que eso será en sus ámbitos privados, etcétera, etcétera, y que se respetan. Aquí se está tratando de una discusión legal, y en la discusión legal, obviamente ellos no tienen derechos que otros sí tienen. Congresista Chacón, a ver, sinceremos las cosas, porque a nuestro público le gusta que le digamos las cosas directas, a la yugular. ¿Quién o quiénes están detrás de este lobby, digamos, anti-unión civil? Digámoslo francamente. Lo que pasa es que yo creo porque acá hay un lobby. Que más allá de quienes hayamos votado a favor o en contra, debe haber tolerancia en ambos aspectos. O sea, hay gente que no está de acuerdo y eso se respeta siempre y cuando sus desavenencias las puedan explicar de manera respetable y razonable. Obviamente aquí hay mucha carga religiosa, no solamente de la Iglesia Católica, sino vemos también de la Iglesia Evangélica y de muchas religiones. Son básicamente esas dos instituciones. Sí, yo creo que hay mucha carga religiosa, insisto, no necesariamente una religión específica, pero hay una carga religiosa, hay una carga moralista de algunas personas que sobre todo la gente joven, las nuevas generaciones, ven esto con otros ojos, más de igualdad, de derecho, y también hay que entender pues que otras personas no. Entonces yo creo que se ha dado un primer gran paso. En otros países nunca se ha
aprobado en la primera discusión, en la primera votación. Quiero puntualizar solamente decir de que en todos aquellos países donde se ha aprobado esta norma es porque ha tenido el apoyo de sus presidentes de manera abierta y frontal. Congresista, ¿habría alguna manera de poder fusionar el proyecto de ley de unión civil con el de unión solidaria para beneficio de los 3 millones de homosexuales que quieren tener estos derechos? Bueno, ahora aparentemente habría consenso para aprobar la unión solidaria, en lo cual va a dotar de los mismos derechos a todas las personas sin excepción, sean homosexuales o heterosexuales. ¿Pero usted votaría por la unión solidaria? Ese es el proyecto que ha presentado. Actualmente hay 4, yo particularmente estoy de acuerdo. Con la unión solidaria. Con la unión solidaria, ¿no? Porque es más inclusivo. Más inclusivo. ¿En qué se diferencia en todo caso? Que en este caso no solamente son para los homosexuales, sino para los heterosexuales también. Por ejemplo, 2 amigas, 2 hermanos, 2 socios, y es más, ni siquiera solamente pudiera ser para 2, porque como ya justamente todos esos temas que se está tocando, los derechos hereditarios, la atención mutua, la solidaridad, se va a quedar íntegramente cubierto, o sea, no habría ningún problema. Este proyecto, inclusive el de la Unión Solidaria, es mucho más inclusivo. Entonces, en esa medida nosotros creemos que es un avance. Ahora, lo que yo sí quiero recalcar es de que no hay ni lobby ni ninguno ni en otro sentido, son posiciones personales, y sí creemos que el Congreso peruano ayer ha debatido en forma alturada. No ha habido en ningún Congreso del mundo que se haya debatido en una forma tan civilizada. Ha habido mucho respeto, y nosotros tenemos que ser tolerantes con las posiciones a favor y en contra, y creo que ha sido un debate ejemplar a nivel mundial. Bien, bueno, muchísimas gracias congresistas. Los que están viendo ustedes en pantalla son sus opiniones que nos envían a través del Twitter, ya sea a la cuenta de Buenos Días Perú, a la cuenta mía o a la de Jaime. Muchísimas gracias, congresistas, por estar aquí esta mañana. Nos vamos a la pausa, no se olvide, por supuesto, de entrar a la página Panamericana.p. Nos vamos al corte, regresamos. Fíjese, pasó esto en La Molina. Atención, un profesor de tenis, fue detenido tras descubrir que grababa con su celular a varias jóvenes. Dios mío. Y el Poder Judicial decide hoy la suerte de la niñera adolescente acusada de matar a golpes a una bebé. Y la chilindrina María Antonieta de las Nieves saca a la venta el libro de sus vivencias y revela pleitos, tremendos pleitos, con Chespirito. ¿Y qué nos trae Georgette Cárdenas esta mañana? ¿Cómo están? Muy buenos días. Imagínense, pues después de la crisis que ha sufrido Alejandra Baigorria, Vania Bludao y Mari Ribarren nos cuentan qué sucede por ahí. Y también Magali Medina y Peluchín. ¿Será que le están dando fin a su amistad? Eso lo veremos aquí mucho más adelante en Panamericana Espectáculos. Noches y días y me aferré a